días, queridos estudiantes. Les saludo en primer lugar y deseo que estén todos muy bien junto a sus familias. Mi nombre es Marcelo Correa. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del Maule. Les damos la bienvenida nuevamente a esta clase de religión. Ya estamos en nuestro séptimo tema. Recuerda que estamos en la unidad Tenemos una buena noticia, donde hemos aprendido que Jesús nos ha dejado una noticia que alegra y da esperanza a nuestra vida. En el encuentro anterior estuvieron revisando con el profesor Edgardo que para comunicarnos con Dios teníamos un método muy eficaz, que es la oración. ¿Recuerdas que en ese tema respondieron dos preguntas claves? ¿Qué oración nos enseñó Jesús? Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios como Padre con la oración que hemos aprendido del Padre Nuestro. Y la segunda pregunta es, ¿cómo debe ser la oración de los cristianos? Debemos orar a Dios, Padre, con sencillez, en un lugar adecuado y con mucha confianza, dejando que Dios toque nuestro corazón y así toda nuestra vida puede transformarse. Ahora, si estamos listos para comenzar con el nuevo tema que revisaremos hoy. Este encuentro tiene como título Jesús nos quiere ver felices. Al igual que el tema anterior, durante esta pequeña clase trataremos de responder a dos preguntas. ¿Qué nos enseña Jesús sobre la felicidad? ¿Y qué son las bienaventuranzas? Profundicemos sobre esto. Muchos niños desde pequeños van al jardín para aprender cosas nuevas. Algunos asisten a salas cunas en los primeros meses de vida. Durante la educación básica y la enseñanza media, asisten al colegio y posteriormente a la universidad o institutos profesionales. Como ves, la vida es un constante caminar para aprender algo nuevo, pero por una razón muy importante, porque queremos ser felices. Les contaré una historia. A Andrea siempre le ha gustado cuidar animales. Investigaba cómo vivían, qué comían, les construía casas. A medida que crecía, aumentaba su curiosidad y amor por ellos. Cuando ingresó a la universidad estudió veterinaria y ahora es una de las mejores profesionales en su cuidado, ayudando a la comunidad y enseñando a los niños a cuidar y respetar a sus mascotas. ¿Crees que Andrea descubrió lo que la hace feliz? Podríamos decir que sí. Jesús desea un espacio en nuestro corazón. Él tiene mucho que decirnos. Esta buena noticia es una novedad para los cristianos y no cristianos, pues nos enseña a vivir en fraternidad, compartiendo el gozo de la vida. Jesús un día subió a la montaña y habló a todas las personas que le seguían sobre las bienaventuranzas, explicándoles que la felicidad no está en tener, el dominar o solo disfrutar, sino en algo muy diferente, en amar y en ser amado. Para ser realmente feliz, Jesús propuso un proyecto de vida concreto que se expresa en las bienaventuranzas. No son buenos deseos, sino un programa de vida que se puede hacer realidad cada día y con las personas que tenemos a nuestro lado. En las bienaventuranzas, Jesús nos enseña quiénes son los que deben sentirse felices, es decir, afortunados, bienaventurados, porque van en el camino correcto para llegar a estar cerca de Dios.
Revisemos ahora cada una de las bienaventuranzas. Jesús dice que estos son los bienaventurados. Vamos a leer de Mateo, del Evangelio de San Mateo, del capítulo 5, del versículo 3 al 12. Felices los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que sufren, porque serán consolados. Felices los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Felices los que tienen hambre y sed de ser justos, porque ellos serán satisfechos. Felices los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Felices los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así persiguieron a los profetas que vivían antes de ustedes. Este proyecto de vida que acabamos de escuchar nos sorprende a todos, pues la gran meta a la que aspira es la felicidad. Una felicidad que nos invita a compartir junto a otros el amor que respeta, que une y que nos hace sentir que somos hermanos, sin discriminación ni diferencias. Ese es el camino de Jesús. Pero aprendamos algo más sobre el significado de estas bienaventuranzas, porque no son fáciles de comprender. Cuando Jesús dice, felices los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿qué querrá decir? Jesús anuncia en el Evangelio de San Lucas que los pobres son los predilectos de Dios. Pero en los evangelios hablan de dos tipos de pobres. En la vida, unos son los que tienen lo necesario para vivir o tienen menos de lo necesario para vivir con dignidad. Esos que tienen menos son los que pasan hambre, frío, sufren en la vida por causa de la pobreza. Y el otro grupo de pobres a los que se refiere en esta bienaventuranza son los que tenían bienes o no los tenían, porque lo más importante es la confianza en Dios, no en los bienes. Por eso estas personas comparten todo lo que tienen, son solidarios, están dispuestos a renunciar a sus bienes por ser amigos de Jesús y de las demás personas. Estas personas son los pobres de espíritu, los que comparten. Luego nos dice, felices los que sufren porque serán consolados. En la vida todos sufrimos. No hay nadie que pueda decir que no ha sufrido. Sin embargo, Jesús se refiere a las personas que sufren sin consuelo, ya sea por una enfermedad física o mental o por una pena muy grande. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, porque algún familiar ha muerto y no hay cómo consolarse de la pérdida de esa persona, de ese ser querido. A ellos Jesús les promete que Dios los consolará a través de su amistad, amistad que trae alegría y consuelo ante el dolor. Esa promesa de amistad consuela, anima y lleva a comprender el sufrimiento de otro modo, a reconocer esperanza, a aprender de ese sufrimiento que se ha vivido. Luego Jesús dice que son felices los humildes porque heredan la tierra.
Los humildes no son las personas que solo están calladas, retraídas, que se esconden, que no quieren estar con los otros. No, los humildes, dice Jesús, son las personas honestas y auténticas, esas que hacen sus cosas sin llamar mucho la atención, que no buscan aparentar por lo que tienen, sino que son reconocidas por lo que son. Las personas humildes se conocen a sí mismas, se aceptan como son. Jesús nos invita a vivir como lo que somos, sin aparentar ser alguien más, ni dejarse llevar por lo que dicen los otros. Y también nos llama a reconocer a los otros como personas valiosas e importantes, al igual como lo somos nosotros. Esa es una persona humilde. Luego Jesús nos dice que felices son los que tienen hambre y sed de ser justos, porque ellos serán satisfechos. El Papa Francisco nos ha dicho que vivimos en un mundo donde el más fuerte abusa del más débil. Quizás ustedes ven eso en la escuela. ¿Qué debemos hacer cuando pasa eso? Jesús nos llama a amar y buscar la justicia, es decir, debemos ser valientes para ser como Jesús. Jesús ayuda al más débil, denuncia el abuso y trabaja por una sociedad en que todos tengamos los mismos derechos. Luego nos dice que son felices los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Si podemos decir en una palabra cómo es Dios, podemos decir que Dios es un ser compasivo. Eso significa que Dios nos ama por sobre todas las cosas, incluso cuando nos alejamos de su amistad, cuando hemos sido egoístas y mentirosos, porque Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Solo espera que queramos volver a ser sus amigos. Dios quiere que seamos felices. Jesús en estas bienaventuranzas nos invita a ser compasivos como Dios, a amar a las personas por lo que son, no por lo que han hecho, a perdonar a los que han hecho el mal y se arrepienten, a ayudar a salir del egoísmo y de la mentira a las personas para que puedan nuevamente gozar de la amistad con Dios. Jesús también nos dice que serán felices los que tienen el corazón limpio, porque ellos van a ver a Dios. Fíjense qué cosa más linda. Los limpios de corazón, ¿quiénes son? ¿Son los buenos? ¿Son los que no tienen malos pensamientos? ¿O son aquellos que siempre tienen buenos sentimientos? No. Los limpios de corazón son aquellas personas que son auténticas y verdaderas en sus palabras y obras, que ven lo positivo de la vida y quieren el bien para todos. ¿Cómo ser uno de ellos? Si en nuestro corazón se van presentando distintos sentimientos, unos positivos y otros negativos, a veces nos da rabia, sentimos odio, otras veces alegría y amor. Eso no lo podemos controlar porque surge en nosotros sin que los busquemos. Los sentimientos son respuestas naturales a experiencias de vida. Por ejemplo, si alguien me quita mis cosas, me da rabia. Sin embargo, podemos reconocer cuando un sentimiento nos hace bien o nos daña. Por ejemplo, la rabia nos pone agresivos. Jesús nos invita a reconocer los buenos sentimientos y a aprender de ellos. Debemos reconocer qué los provoca para hacer aquello que los estimula. Con el tiempo veremos cómo tendremos buenos sentimientos y nuestros pensamientos y voluntad tenderá a ellos con facilidad, con naturalidad. También Jesús nos dice que felices son los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Qué título más importante, ser hijo de Dios.
Las relaciones humanas, sin en cambio, son complicadas, pero al mismo tiempo son el alimento de la felicidad. No somos felices solos, somos felices con otros. Si nos tratamos bien entre nosotros, lo pasaremos bien, pero si peleamos y discutimos, lo pasaremos mal. Hay que aprender a convivir con los otros para ser felices. Jesús nos invita a ser amigables y respetuosos entre todos, como buenos hermanos e hijos de un mismo Dios. Para ello nos pide que cuidemos el modo como nos tratamos unos a otros, que dialoguemos, que conversemos, no que peleemos, porque la paz no es algo mágico, sino que se construye con mucho esfuerzo entre todos. También nos dice algo muy importante. Nos dice que son felices los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay dos bienaventuranzas que Jesús las dice en presente y no en futuro, no como algo que vamos a recibir después, sino que algo que vamos a recibir ahora. Una es si somos pobres o pobres de espíritu. Y la otra es esta: felices los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dice que hay dos tipos de personas que ya pueden gozar entonces en esta tierra de la vida con Dios. El Papa Francisco nos advierte que en este mundo hay muchos abusos, como ya dijimos. Pues bien, cuando las personas defienden a las víctimas, los abusadores los atacan. Y muchos de los que luchan por la justicia también son perseguidos. Es decir, buscar la justicia, luchar por ella, trae buenos frutos, pero en algunas ocasiones al que lucha por la justicia recibe injustamente una persecución. A esas personas Jesús dice que son felices a pesar de ese sufrimiento, porque hacen lo que hace Dios, que es estar del lado de las víctimas, de los débiles, de los pobres, y ayudarlos a vivir con dignidad, como hijos de Dios. Eso es causa de felicidad. Y finalmente, Jesús dice que estemos felices cuando nos insulten o nos maltraten, cuando por causa de Él nos ataquen con toda clase de mentiras, que nos alegremos, que estemos contentos porque vamos a recibir un gran premio en el cielo. Porque así también trataron a los profetas que vinieron antes de nosotros. Eso le pasa a una persona cuando es fiel a Dios, cuando cree en Él y es fiel a Él. Jesús nos invita a vivir de ese modo. Nos invita a ser personas capaces de serle fiel incluso cuando los demás nos critican por creer en Dios. Lo más importante, lo más valioso entonces en la vida es estar junto a Dios. Finalmente, quiero compartir un hermoso mensaje del Papa Juan Pablo II, Papa que estaba antes del Papa Francisco. No abandonen sus búsquedas, dice. No se contenten con respuestas facilonas o fáciles. Examinen atentamente lo que les pueda servir para la felicidad auténtica. Y aquí está la clave. La verdadera felicidad, la felicidad auténtica, es la que propone Jesús, no cualquier felicidad, que después se desvanece con el tiempo.
Bien, ha llegado la hora de despedirnos. Ya estamos terminando nuestra clase de hoy. Recuerden que al inicio nos hemos planteado dos preguntas. Veamos ahora si con lo que hemos aprendido hoy podemos responderla. ¿Qué nos enseña Jesús sobre la felicidad? Jesús nos enseña que la felicidad no está en tener, en dominar, en disfrutar, sino en algo muy diferente, en amar y ser amado. ¿Qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas no son buenos deseos, sino un programa de vida que se puede hacer realidad cada día y con las personas que tenemos a nuestro lado. En las bienaventuranzas Jesús nos enseña quiénes son los que deben sentirse bienaventurados, es decir, felices. Me despido, les dejo un gran saludo y los dejo invitados a seguir buscando siempre la forma de hacer vida, lo que vamos aprendiendo. No olvides que Dios nos quiere felices. Un abrazo para todos.